Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es en esencia muy importante, un tema particularmente que a mí me ha llamado mucho la atención por muchos años, y es el tema de la polinización y de la evolución de las flores. Nosotros podemos ver en las plantas diferentes variedades de formas y morfologías en las flores, ¿cierto? Pero la pregunta que muchas veces debemos hacernos es, eh, ¿por qué? ¿Por qué las flores tienen tanta variación? ¿Qué ha llevado a que hayan evolucionado en diferentes formas? ¿Qué ha llevado a que surjan tantas novedades evolutivas en las flores? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la evolución de las flores y obviamente algo que está completamente ligado a la evolución de las flores son los sistemas de reproducción de las angiospermas en esencia. Antes de ingresar a profundizar con mayor detalle un poco la evolución de las flores, quiero resaltar varias cosas. La primera es que recordemos que la flor es un órgano en teoría complejo. En el caso de las plantas, si las comparamos con otros grupos taxonómicos como los helechos o como los briófitos, las hojas son un órgano complejo. Y a través de esta charla usted va a darse cuenta que son sumamente complejos y que hay muchísimas variaciones en las flores que lo hacen ver excepcionalmente complejos. Sin embargo, también es importante recalcar que al igual que las hojas, las flores son tallos modificados, y la base de entender que son tallos modificados porque las flores tienen también, están vascularizadas, y esa vascularización proviene de las hojas, ¿cierto? Y las hojas tienen una vascularización que proviene directamente desde el tallo. Entonces, en la teoría evolutiva de las flores, lo que se conoce básicamente es que las flores provienen de las hojas, y más adelante lo veremos con un mayor detalle. Entonces entendamos un principio básico aquí. Si notamos, por ejemplo, los pétalos, los sépalos, básicamente tienen apariencia de hojas, son laminales, son planos, incluso hay estambres y hay carpelos que también son planos, es decir, laminales, lo que nos permite tener esa referencia que las flores provienen básicamente de las hojas. Ahora, ¿cuándo surgen las flores? Bueno, la evidencia de cuándo surgen las flores existe principalmente evidencia a través de los granos de polen que son típicos de las angiospermas, granos de polen de tipo tricolpados, y se habla de colpo a las aberturas que tiene un grano de polen a través de la cual surge el tubo polínico para llevar a cabo el proceso de fecundación. Entonces, las angiospermas tienen colpos, ¿cierto? Colpos. Las monocotiledonias particularmente tienen un solo colpo, o también son conocidas como monosulcadas, y las angiospermas son conocidas como tricolpadas. Entonces comenzamos a ver evidencia a través de los granos de polen, comenzamos a ver evidencia desde el Cretácico en la era Mesozoica. En el Cretácico aproximadamente hace 144 millones de años comienzan a surgir las primeras evidencias en el registro fósil de las angiospermas. Pero también surgieron hojas, ¿cierto? Y flores incluso de angiospermas primitivas, y flores muy similares a lo que hoy conocemos como las angiospermas basales, entendiéndose una angiosperma basal como aquel grupo taxonómico que se encuentra en la base del árbol filogenético, del árbol de la vida del resto de las angiospermas, las cuales veremos más adelante con un mayor detalle. Entonces, una pregunta importante que creo yo debemos tener claridad es cómo son las flores de las primeras angiospermas, es decir, cómo fueron las flores de esas angiospermas que surgieron en el Cretácico superior hace 144 millones de años. Entonces, la evidencia a través de fósiles o macrofósiles, que son los que podemos ver, lo que señalo particularmente acá, es que vemos carpelos. Por ejemplo, estas ilustraciones que pertenecen a este fósil son carpelos, y si notamos, básicamente estos carpelos son como una hoja doblada, básicamente, ¿cierto? Una hoja foldada, lo que se conoce como una hoja foldada. Y también miramos estructuras muy similares a estas que corresponden a los estambres.
esas fueron flores primitivas que se encontraron en el Cretácico superior y son básicamente flores de angiospermas, como les digo, basales o angiospermas primitivas, ¿cierto? Posteriormente también podemos ver fósiles de flores un poco que muestran un poco más de mejorías o de novedades evolutivas, es decir, ya no vemos una hoja foldeada o una hoja doblada, sino que ya vemos estructuras como los estambres, los pétalos y los carpelos ya segregados y los estambres y carpelos un poco mejor dirigidos. Entonces, ahora, en la actualidad, por ejemplo, en esta imagen usted puede ver una ilustración, ¿cierto? O no ilustración, sino diferentes fotos de las angiospermas básicamente. Y lo que podemos notar acá es que, por ejemplo, si vemos aquí las flores o estas estructuras reproductivas corresponden básicamente a grupos de plantas que no tenían flores. Por ejemplo, vemos a una selaginela que básicamente es un briófito, ¿cierto? Y vemos una gimnosperma también. Estas son las estructuras reproductivas en los pteridiofitos. Perdón, las selaginelas son un grupo de pteridiofitos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos las estructuras reproductivas de este grupo de angiospermas que se conocen como angiospermas basales. Aquí vemos, por ejemplo, Amborella tricópoda, que es el grupo basal que se encuentra en toda la base del árbol filogenético de todas las angiospermas. Y aquí vemos las flores de la Amborella tricópoda. Vemos las flores de todas las angiospermas basales hasta la listoloquia, que es esta flor que podemos observar en esta parte. Luego miramos en las monocotiledonias, nuevamente tenemos este tipo de flores que se notan un poco con novedades evolutivas un poco mejor, en teoría un poco más estructuradas. Y finalmente tenemos acá flores de las eudicotiledonias, que son los grupos de angiospermas recientes. Sin embargo, quiero aclarar esto, no crea usted porque las monocotiledonias son un grupo relativamente más antiguos que las eudicotiledonias, que las monocotiledonias tienen flores no tan desarrolladas o evolutivamente no tan eficientes. Sí lo hay. Incluso hay algunos artículos científicos que han postulado básicamente que hay homoplasias en la flor. Cuando se habla de homoplasias se refiere a que las flores han evolucionado de manera independiente en diferentes grupos y no provienen de un origen único en muchos grupos taxonómicos. Entonces, esta en teoría, ¿cierto? Aquí vemos un poco una luz de cómo pudieron ser esas flores primitivas, que es lo que vemos en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, este es un grupo de plantas que son plantas basales del género ninfa o de los lirios de agua. Y lo que podemos ver básicamente en el caso de estas que tenemos acá, ¿cierto? Que señalo, imagen F, vemos que, miren la composición de los estambres. Vemos estambres que hay estambres laminales a estambres ya bien reconocidos con sus anteras y con sus filamentos. Y vemos acá que estas flores de las plantas más basales normalmente tienen un número grande o un gran número de estructuras como los pétalos, como los sépalos y como los estambres. Y por este lado podemos ver imágenes de una Amborella tricópoda, que es la especie más basal. En este caso, por ejemplo, podemos ver una flor o las partes femeninas donde vemos carpelos, que son básicamente laminales, carnosos. Si notamos esta imagen, fíjense que podemos ver que las características del perianto son muy sencillas, son muy simples, son carnosas. Nótese usted también que las partes del perianto, por ejemplo, no están divididas en sépalos y en pétalos. Lo mismo ocurre en esta especie de ninfa, en el que básicamente los pétalos y los sépalos no están divididos, sino que vemos estructuras solamente como los sépalos. Acá tenemos otras imágenes de angiospermas basales del grupo de las amborellales, y lo que notamos básicamente es que tenemos especies que también tienen son tépalos
y no hay una clara división en el perianto entre sépalos y pétalos, que lo vamos a ver en grupos más recientes como monocotiledonias, como las eudicotiledonias, incluso en otros grupos de angiospermas basales de un clado que se llama las magnólidas, donde se encuentra la guanábana, donde se encuentra el aguacate, por ejemplo. Va a notar usted que básicamente en ese grupo va a notar usted que muchas de las flores no tienen un perianto dividido en pétalos y en sépalos, sino que por el contrario, perdón, en pétalos y en sépalos, sino que por el contrario son tépalos. Entonces aquí vemos una tendencia, ¿no? Vamos a ver una tendencia dentro de la cual observamos los grupos taxonómicos basales con flores que tienen un número grande de meros o de tépalos, ¿cierto? Un perianto no dividido entre sépalos y pétalos. Y otra característica particular es que el perianto básicamente no está fusionado. Las partes de una de las plantas primitivas no están soldadas, no están fusionadas, no hay estructuras adnadas, no hay estructuras fusionadas, es decir, no hay flores zigomórficas, la mayoría de las flores son actinomórficas. Entonces esto nos da luces. Como les decía, estas son las flores, por ejemplo, de la familia Nonaceae, que hace parte de las magnólidas, y note usted también que este es el perianto, estos tépalos carnosos, poco visibles, y en esta imagen en la parte superior podemos ver cómo se alcanzan a ver los estambres y el carpelo sin ningún problema, ¿cierto? Incluso fíjense que aquí hay algo interesante que surge y son básicamente estructuras ya para atraer polinizador o para hacer recompensa de los polinizadores, que en este caso serían, por ejemplo, los nectarios florales. Ahora, para entender un poco la evolución de las angiospermas, recuerde usted algo importante, y es que primero existieron las semillas, es decir, que primero había granos de polen y carpelos, y luego surgieron como tal esas flores mejor desarrolladas y un poco más avanzadas, ¿no? Entonces aquí vemos una gimnosperma en la cual se alcanzan a ver las estructuras reproductivas masculinas y las estructuras reproductivas femeninas. Fíjese usted que lo que estamos viendo acá en esencia son partes florales que sirven para la reproducción, ¿cierto? Pero que no son llamativas para atraer a ningún polinizador. Ahora, si nos vamos nuevamente hacia Amborella, mire que aquí vemos, por ejemplo, unos estambres que no son funcionales, pero que si notamos en particular son estambres muy insípidos, sin poco color, etcétera. Y vemos los carpelos de igual manera. Fíjense que son estructuras que no están soldadas. Entonces, otros ejemplos para entender esas flores primitivas es este grupo de plantas que pertenecen a la familia de las Magnoliaceae, del género Magnolia, por ejemplo. Aquí vemos los estambres, ¿cierto? Y vemos el gineceo, y vemos que son flores particularmente que tienen tépalos, por ejemplo, que son blancos, no hay colores. Sin embargo, sí hay un patrón muy diferente, y es en notar que los frutos particularmente son de color rojo. Fijémonos que el hecho de tener una planta con una coloración diferente puede llegar a ser el producto de una novedad evolutiva relacionada con la dispersión a través de aves o a través de otro grupo de organismos como mamíferos. Entonces estamos viendo ya novedades evolutivas que nos comienzan a mostrar cómo las plantas evolucionaron. Fíjense que las plantas comenzaron a darle tal vez prioridad primero a la dispersión más que al proceso de reproducción. Nuevamente nos fijamos en esta imagen en la cual vemos los tépalos, ¿cierto? Aquí vemos los estambres, que son estambres laminales, y finalmente acá vemos estambres un poco mejor elaborados. Ahora, no mejor elaborados, sino estambres que tienen ya sus anteras y sus filamentos. Ahora, ¿qué señala la hipótesis, por ejemplo, de la evolución de los estambres? Si nosotros miramos en la filogenia de las angiospermas, notamos que Amborella es el grupo basal de angiospermas, pero que luego de Amborella, dentro del clado de las magnólidas, que es un clado más reciente, se encuentra el género Magnolia y obviamente ya las especies de lilio que son monocotiledonias. Entonces fíjense en la estructura, en Amborella que vemos son estambres que prácticamente son una hoja, ¿cierto? Y lo que tienen son los esporangios pegados.
Otro ejemplo donde vemos los esporangios pegados a hojas, obviamente es en otro grupo, pero que podemos traerlo a mencionar acá, son en los helechos. En los helechos usted puede ver que los soros están pegados en las hojas. Entonces eso nos da indicio. Obviamente en los helechos están pegados en hojas que no son necesariamente especializadas a la reproducción, como lo vemos en el caso de las angiospermas. Ahora, fíjense en un grupo más reciente como las magnolias, vemos que hay estambres laminales, estambres planos, pero que ya vemos una pequeña curvatura para reducir la parte foliar de los estambres, y finalmente ya vemos una monocotiledonia básicamente donde se ha reducido completamente toda la sección laminar y tenemos solamente los esporangios. Acá tenemos un resumen nuevamente de esta imagen que nos lleva finalmente hacia lo que vemos en la actualidad en muchos grupos taxonómicos. Nuevamente Amborella tricópoda, pero en este caso para hablar un poco sobre los carpelos. Si miramos en la teoría evolutiva sobre la generación de los carpelos, vemos que teníamos una hoja reproductiva que tenía los esporangios, ¿cierto? Y que nuevamente esta hoja se fue foldando y finalmente esta fusión generó el carpelo, y finalmente vemos diferentes carpelos que se fusionaron, dejando básicamente carpelos que aparentan ser uno solo, pero realmente son 3 o 4 carpelos. Aquí vemos nuevamente el megasporófilo, ¿cierto? Y los megasporangios, donde se da el proceso de evolutivo en el cual las hojas se modificaron. Aquí vemos un resumen, ¿cierto? Donde se ven los óvulos en la parte inferior donde se van reduciendo, y finalmente aquí vemos la formación de un estigma, el estilo y el ovario, y lo que podemos ver en una flor actual. Otras tendencias evolutivas que uno puede ver y que hemos venido mencionando durante el desarrollo de esta charla es que las flores primitivas tienen estas características. Los óvulos son óvulos expuestos, es decir, no están protegidos. Hay muchas piezas florales, es decir, muchos estambres, muchos carpelos, muchos tépalos. Las piezas son libres, no están foldadas. La disposición es helicoidal y todos los verticilos se encuentran siempre en la misma flor. Las flores siempre son bisexuales, el ovario es súpero y la simetría es simetría actinomorfa o simetría regular. Por el contrario, en las flores más recientes vemos los óvulos, que son básicamente de ovario ínfero, están en la parte de abajo, ¿cierto? Protegidos, tienen pocas piezas florales. Muchas de estas piezas florales están fusionadas, ¿cierto? Puede que sean parte reproductiva con no reproductiva, es decir, anados, o pueden ser connados, o pueden ser simplemente modificados. Y la simetría normalmente es una simetría irregular, o las flores son zigomórficas o de simetría bilateral. Entonces vemos tendencias evolutivas claras en las angiospermas más recientes. Ahora, ¿a qué se debe todo este cambio evolutivo, toda esta explosión de las angiospermas? Pues en esta imagen usted puede notar básicamente la presencia de los colibríes, es decir, de aves, de insectos, como las abejas, como las mariposas, como los escarabajos, pero también mamíferos, ¿cierto? Pequeños mamíferos, y también murciélagos, ¿no? Y por ejemplo, en los insectos las polillas están estrechamente relacionadas con flores que son muy tubulares, como en muchas orquídeas. Entonces comenzamos a notar básicamente un patrón de relación entre la fauna con la morfología floral. Aquí vemos tendencias evolutivas donde fíjese usted flores que se han modificado a ser flores relativamente sencillas, pero que tienen estas pequeñas líneas, como lo vemos en este caso de esta covea, que vemos que tiene estas líneas para nosotros pueden ser líneas blancas, pero para muchos insectos pueden ser una pista de aterrizaje en el que ellas pueden llegar. Por otro lado, vemos flores, por ejemplo, del género Ophis, de las orquídeas, que tienen una apariencia a un insecto, ¿no? Entonces han evolucionado de una manera sorprendente, de una manera que para mí resulta ser muy llamativa y que causa mucha motivación el ver cómo un grupo de organismos que visualmente para el público en general no expresan sino
solo apariencia de monte, ¿no? La gente ve un bosque, pues sí es un bosque, son plantas, incluso coloquialmente se les llama, son una mata, pero la realidad es que este grupo de plantas que poco les interesa a la gente porque son más llamativos los animales, demuestran tener tendencias evolutivas muy importantes, muy llamativas, que particularmente a mí me generan mucha pasión sobre este tema. Entonces, vuelvo y recalco, ¿por qué toda esta variación morfológica? ¿Por qué todo este debut? Toda esta explosión de novedades evolutivas sobre diferentes grupos taxonómicos que hoy podemos ver en las angiospermas, que llevó a tener tanta variedad en la forma floral, tantas estrategias que llevaron, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta está sobre los sistemas de reproducción. Entonces, ¿qué son los sistemas de reproducción? Bueno, entonces entendamos varias cosas. Lo primero es que las plantas han evolucionado en diferentes formas para poderse reproducir. Ahí sí, la reproducción de las plantas y las tendencias evolutivas en las plantas están estrechamente vinculadas, estrechamente relacionadas con la evolución hacia la reproducción. Eso es una tendencia importante y es una tendencia que debemos tener en cuenta. Ahora, uno de los principales o los principios básicos de la evolución floral es derivado entonces de la reproducción y hemos tenido entonces variaciones o modificaciones morfológicas que están vinculadas a interacciones con otros organismos. En esta sección, por ejemplo, antes de entrar a ver los sistemas de reproducción, quiero que usted tenga claridad en esta charla sobre cómo funciona la reproducción en las angiospermas. Acá tenemos una flor de una angiosperma, aquí vemos básicamente los estambres, ¿cierto? Es decir, el microsporangio, aquí tenemos los sacos polínicos literalmente se liberan los granos de polen, ¿cierto? El grano de polen va a generarse básicamente con 3 núcleos y por eso se llama que en las angiospermas, y eso es incluso lo que se conoce en sistemática vegetal como una sinapomorfía de las angiospermas, es que ellas tienen una doble fertilización, ¿no? En la cual vemos que los granos de polen llevan varias células, ¿cierto? O núcleos generativos. Vemos que el grano de polen llega, genera el tubo polínico y de ahí desplaza los núcleos espermáticos que finalmente van a llevar a cabo el proceso de fecundación. Aquí haciendo un poco más de énfasis, ven que cuando entran los núcleos espermáticos o los huevos, vamos a tener entonces una doble fertilización en la cual un núcleo va a llegar literalmente hacia el núcleo o al lóbulo al ovario de la angiosperma, perdón, a los óvulos de las angiospermas, y ese va a llevar a la fecundación, ¿no? Va a fecundar el huevo, mientras que los otros van a fecundar otros 2 huevos, pero esos 2 huevos van a servir básicamente para generar un endospermo. Ese endospermo básicamente le va a servir de nutrientes, ¿cierto?, a la planta para que la planta o la semilla tenga alimento durante el tiempo que es dispersada. Ahora, ¿qué es la polinización? Bueno, básicamente la biología de la polinización lo que trata de estudiar son 2 cosas. Entendamos que las plantas son agentes estacionarios. Y cuando hablamos de agentes estacionarios nos referimos a que las plantas básicamente no se pueden mover. Y como no se pueden mover, necesitan entonces de agentes externos para que puedan llevar sus estructuras reproductivas hacia algún lugar en particular. Esto es lo que se conoce como polinización. Básicamente, el paso del grano de polen del óvulo, ¿cierto?, del grano de polen hasta el óvulo, nada más. Eso es lo que se conoce como polinización. Ahora, dentro de la polinización hay diferentes estrategias que utilizan las plantas que no necesariamente requieren de los polinizadores, que solo son de ellas, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablar de diferentes tipos de polinización y esta es una que se llama polinización cruzada. Se llama polinización cruzada porque hay una fecundación entre flores de individuos diferentes. Puede ser obligada o no, incluso en hermafroditas se generan barreras genéticas y fisiológicas. ¿A qué es este cuento de fertilización cruzada? Recuerde que tenemos una planta que no tiene solo una flor.
sino que tiene muchísimas flores. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las plantas también tuvieron que generar o se generaron novedades evolutivas a través de las cuales las plantas evitan el proceso de la autofecundación, ¿cierto? Porque cuando hay autofecundación hay una reducción alélica y por lo cual va a generar básicamente que puede generar mutaciones en la planta. Entonces, fíjense que una estrategia de esta es generar, por ejemplo, autoincompatibilidad con sus propios granos de polen, y me refiero a los granos de polen del mismo individuo, es decir, se han generado barreras genéticas y barreras fisiológicas para reducir eso, ¿cierto? Hay entonces autoincompatibilidad esporofítica y gametofítica. Entonces, cuando hablamos de la autoincompatibilidad gametofítica, básicamente, o la esporofítica, perdón, depende de la pared del grano de polen para darse la germinación. El grano de polen debe adherirse al estigma. Entonces, ¿qué sucede? Existen proteínas de reconocimiento en la esporodermis y los receptores del estigma. Eso quiere decir que básicamente el grano de polen puede llegar a la planta, pero si los receptores del estigma no lo detectan y él no detecta que son los receptores de un individuo diferente a él, simplemente no genera el tubo polínico. En la parte, por ejemplo, gametofítica depende básicamente de los genes del polen. Germina, pero su tubo de polen no va a crecer. No se genera el tubo de polen para precisamente evitar, ¿cierto?, un proceso de autofecundación. Ahora, dentro de este proceso de fecundación, ¿cierto?, o de polinización, tenemos varias, por ejemplo, dicogamia, y en la dicogamia tenemos básicamente la protoginia y la protandria. ¿Qué quiere decir eso? La dicogamia básicamente es el proceso de maduración en diferente tiempo, tanto del gineceo como el androceo. La protoginia madura primero el gineceo y la protandria madura después el androceo. El androceo son los estambres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que las flores que hay, que están en el mismo individuo, ¿cierto? Primero van a madurar el gineceo y luego hay otro individuo diferente a él en el cual van a madurar primero el androceo. Es decir, que los granos de polen de aquel lado, independientemente de si caen en las mismas flores, no va a pasar nada porque el gineceo de esa planta va a estar inmaduro. Y esos granos de polen son transportados nuevo, ¿cierto?, a otro individuo que sí tiene el gineceo fértil o maduro, y se va a llevar a cabo el proceso de fecundación. Luego ocurre el proceso inverso, ¿no? Tenemos básicamente que el androceo se madura en el individuo donde estaba el gineceo maduro y el gineceo se muere, y en el otro pasa lo contrario, se mueren los estambres y surge la maduración del gineceo. Entonces esto es importante, y aquí vemos unas imágenes donde se ve básicamente el gineceo maduro y vemos los estambres maduros, pero miren acá cómo se murieron los estambres. Tenemos otro tipo de polinización que se llama ercogamia. Básicamente, flores con anteras y estigmas muy separados unos de otros, es decir, están tan separados unos del otro que evitan completamente la autopolinización. Esto reduce la autopolinización intrafloral, tal como la dicogamia. Es un proceso, por ejemplo, aquí en el caso de mimosoide. Mimosoide, por ejemplo, es una planta muy común que está sembrada en la Universidad de Sucre, al lado de la oficina de los profesores, por ejemplo, y ahí vemos un proceso de ercogamia desordenada. Básicamente vemos estambres que son completamente largos y muy grandes, y un gineceo más largo incluso que los estambres muchas veces. Vemos en otra parte, por ejemplo, como en este caso, hay unos que son de movimiento, una ercogamia, por ejemplo, desordenada, una ordenada, por ejemplo, en flores tubulares, que vemos básicamente que el gineceo se encuentra completamente externo, es decir, que básicamente el polinizador, cuando va a entrar a la flor, primero se choca con el gineceo y metiéndole los granos de polen de otro individuo. Él va a bajar hacia el fondo del tubo, y en el fondo del tubo se va a encontrar con los estambres. Entonces él ya mezcla se lleva los estambres de la flor, y al salir
Fíjese que ya él no va a salir en la parte de arriba como se muestra aquí, sino que va a salir por la parte de abajo y evitan autofecundación. Hay otras que es reversa, otras de aproximación y otras de movimiento. Entonces, en la ercogamia de aproximación, por ejemplo, lo que vemos básicamente es que tenemos que el gineceo, por ejemplo, es muchísimo más grande o más alto que el androceo. O también podemos tener el caso contrario, ¿cierto? Donde los estambres o el androceo es de mayor tamaño que el gineceo. Tenemos otra parte que es la ercogamia revertida o heterostilia, dentro de la cual vemos la flor, ¿cierto? Básicamente vemos una flor longistila y una flor brevistila. Longistila es que tiene un estilo muy largo, ¿cierto? Y un estambre muy pequeñito. Y en la brevistila es que el estilo es muy pequeño y un estambre completamente grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay individuos dentro de la misma, hay individuos dentro de las mismas especies que tienen flores longistilas, ¿cierto? Es decir, que los estambres de ella misma nunca van a poder llevar los granos de polen aquí. Y por el otro lado hay otros individuos donde los estambres son mucho más grandes. Entonces hay flores longistilas, medioestilas y flores brevistilas según el tamaño básicamente del estilo. Aquí tenemos un par de imágenes muy lindas de la heterostilia. Miren qué bonito cómo se alcanza a ver el gineceo un poco en la parte superior y lo que les mencionaba, por ejemplo, vemos básicamente los estambres en la parte basal adnados hacia los tépalos, ¿no? Hacia los pétalos, perdón. Aquí vemos, mire qué flor tan hermosa, una abeja llena de granos de polen polinizando una asteracea. Aquí vemos en este caso, por ejemplo, otra particularidad. Mire cómo se ve acá tan bonito el gineceo y aquí podemos notar el androceo. Entonces, ¿para qué funciona esto? Lo que les comentaba ahorita en el ejemplo anterior. Hay otras que se llaman enanoestilia. ¿Qué quiere decir enanoestilia? Enanstioestilia, perdón. Básicamente quiere decir que en una planta, por ejemplo, los estambres se va a generar, por ejemplo, el gineceo está desviado a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que vemos. Este es el gineceo, está a la izquierda o a la derecha y promueve la polinización cruzada cuando hay polinización por abeja. Se dan en flores sin néctar. Entonces, mire, por ejemplo, en esto que vemos acá, se nota básicamente cómo está el gineceo hacia un lado y aquí vemos la antera, ¿no? Aquí vemos la antera hacia el otro lado completamente. Eso quiere decir que básicamente cuando llega el polinizador, básicamente pues estas son anteras que proveen granos de polen que sirven de alimentos, que vemos en la parte inferior, pero esta superior es una antera que sí provee granos de polen que sirven para el proceso de polinización. Tenemos otros procesos que se llaman cleistogamia y casmogamia, que están vinculados a la antítesis. Antítesis es la floración, el proceso de abertura de las flores. La cleistogamia es la fecundación antes de la antítesis, es decir, es un proceso de autofecundación. Básicamente la flor siempre está cerrada, se autofecunda y luego se abre, básicamente. Y la caiscogamia es la fecundación después de la antítesis. Básicamente es lo que vemos en un proceso de fecundación o de polinización cruzada. Ahorita quiero hablarles de lo que se llama como síndrome de polinización. Los herramientas que teníamos anteriores, los mecanismos que vimos anteriormente son mecanismos que utilizan las plantas para generar el proceso para generar el proceso de polinización cruzada y no necesariamente requieren de polinizadores. En este caso, por ejemplo, lo que les quiero comentar ahorita sí requiere de polinizadores. Entonces, síndromes de polinización. Básicamente los granos de polen son inertes, no se pueden mover, su transporte está asegurado por agentes externos, abióticos como el agua, el viento, o bióticos como animales, diversos animales. Hay un primer síndrome que se llama el síndrome de anemofilia, que básicamente los granos de polen son dispersados por el viento. Si notamos, por ejemplo, esto se da en Coryllius avellana, por ejemplo, es un ejemplo. Aquí tenemos las flores masculinas y flores femeninas separadas. Estas son las flores femeninas y las flores masculinas, miren cómo se notan separadas. Miren que las flores masculinas
generan un número inmenso de granos de polen. Hay un montón de flores masculinas. Lo que ocurre básicamente es que en el aliso, por ejemplo, que es otro tipo de especies que hacen esto, en Podocarpus también, lo que vemos básicamente es que se genera una alta concentración de granos de polen que son liberados al viento y básicamente se va a la suerte, ¿no? Hacia donde los lleve el viento, literalmente ellos pueden fecundar. Si el viento los lleva hacia donde están otros individuos con las flores femeninas receptivas, hay polinización. Entonces, aquí las flores, por ejemplo, son poco vistosas porque no necesitan llamar a ningún polinizador, pero los granos de polen son muy abundantes. Este es un síndrome muy bonito que se llama el síndrome de la entomofilia. Y el síndrome de entomofilia básicamente lo que hace o lo que trata es de explicar cómo diferentes insectos llevan a cabo el proceso de polinización. Y hay varias tendencias que se han visto en este grupo de plantas. Por ejemplo, las flores que normalmente presentan un síndrome de entomofilia son flores que son brillantes y tienen formas que son llamativas para los insectos. También tienen, y dentro de esas formas llamativas, tienen diferentes colores, como vemos en esta orquídea, que se genera lo que se llama como guías florales, que pueden ser visibles, como la vemos en esta imagen que le señalo con el mouse, o ultravioletas, como las veo como usted lo puede ver en esta imagen. Acá vemos que son plantas que tienen nectario floral. Los nectarios florales, recuerde que su función es la de generar el azúcar, perdón, para proveer, ¿cierto?, una recompensa a los polinizadores. Y otra característica particular es que los granos de polen son más grandes que lo que podemos ver en una planta polinizada por el viento y normalmente tienen lo que se conoce como una ornamentación espinada, una ornamentación de diferentes tipos para que se puedan pegar básicamente al polinizador. Dentro del síndrome de entomofilia vemos básicamente que está dividido en varios, donde está la melitofilia, que son polinizadas por abejas. Tenemos por el otro lado la psicofilia, que son polinizadas principalmente por mariposas. Y tenemos la cantarofilia, que son polinizadas básicamente por escarabajos. Miren una tendencia particular. Las flores que son polinizadas por abejas normalmente tienden a ser amarillas y hay una tendencia a poseer una guía ultravioleta que lleva a la abeja a llegar hacia el centro de la flor. Mientras que las flores que son polinizadas por mariposas presentan un tubo largo precisamente para que la probóscide de la mariposa pueda ingresar por el tubo y así se da a cabo el proceso de fecundación. Otra característica que me parece hermoso de las plantas que son polinizadas por las mariposas es que normalmente también tienen lo que se conoce como una superficie o una posadera a través de la cual la mariposa literalmente se parcha en esa posadera y puede poner su probóscide. Y finalmente tenemos la cantarofilia, que se da en el caso de los escarabajos, donde las flores, a diferencia de la psicofilia, que son flores rojas llamativas, o la melitofilia, que son flores amarillas, la cantarofilia vemos que son polinizadas por escarabajos, no son muy bonitas, son de colores blancos, normalmente tiene aromas fuertes, y cuando me refiero a aromas fuertes me refiero a aromas que huelen feo. Tenemos otros síndromes como la quiropterofilia y la ornitofilia, que hacen parte de los síndromes de zoofilia. La quiropterofilia básicamente son polinizadas por murciélagos y la ornitofilia polinizadas por aves, en esencia por los colibríes. En la quiropterofilia lo que vemos es que las flores, y esto se da mucho en las especies de los cactus, en los cactus obviamente durante el día poco las condiciones de los cactus, los ambientes donde vive un cactus son ambientes xerofíticos, las condiciones del día son muy fuertes, entonces ella trata de no abrir básicamente las flores en el día, sino que las flores las termina abriendo en la noche y son de olores llamativos, de olores muy fuertes. Por ejemplo, una especie que usted conoce que son polinizadas frecuentemente por murciélagos es el totumo. El totumo usted lo nota y de noche huele feo. Huele feo. Usted se para un totumo debajo
debajo de un totumo en la noche y le va a dar ese olor fétido porque su intención es la de atraer a los murciélagos. Recuerden que los murciélagos no tienen una visión tan desarrollada como otros mamíferos porque ellos utilizan la ecolocalización. Entonces, para ellos llegar a polinizar o a tomar esos nutrientes de una flor, se guían por el olfato. En el caso de una ornitofilia, vemos básicamente que las flores son de tipo tubulares, el néctar es supremamente abundante, pero es decir, es un montón de agua con poco azúcar, ¿no? A diferencia de los demás que son azúcar bastante fuerte. Es muy interesante, por ejemplo, lástima, cuando uno va a campo y uno se encuentra especies, por ejemplo, de la familia Ericaceae, de la Bejaria, por ejemplo, el género Bejaria, pues uno se come la parte basal de las flores y es dulcecita, es súper rica. Las flores son de colores rojos, de colores rosados y no tienen guías ultravioleta, no necesitan básicamente las aves este tipo de guías. Ahora les voy a hablar un poco, un tema también que me resulta demasiado hermoso, es la coevolución entre las plantas y los polinizadores. Como les decía, básicamente las plantas que dependen de los insectos, muchas de ellas están obligadas solamente a que la polinización se dé por insectos o por otro tipo de organismos. Entonces lo que se ha generado es un proceso que se conoce como coevolución, a través del cual vemos que los insectos, ¿cierto? Se han generado novedades evolutivas en los insectos que están temporalmente vinculadas a las novedades evolutivas en una flor. Entonces los insectos han evolucionado de forma paralela a la flor para generar sus propias estrategias para poder absorber los nutrientes de esa planta de manera más efectiva. Y vamos a ver varios ejemplos. Este es un ejemplo, por ejemplo, este ejemplo se le conoce como la yuca, no es la yuca que nosotros conocemos, es una planta que se le llama yuca, que tiene una fuerte conexión con una polilla. Acá vemos otra polilla polinizando especies de las lamiales y aquí vemos unas orquídeas que tienen una apariencia impresionantemente similar a un insecto. Esta es una, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Esta es muy típica y usted la puede ver en el árbol que se encuentra en la entrada de la Universidad de Sucre. Si usted coge esas pepitas verdes que son básicamente las inflorescencias, cuando usted las coge, ahí usted va a poder encontrarse unas pequeñas larvitas. Entonces, ¿qué es lo interesante? Básicamente lo interesante es que ha habido un evento muy estricto de coevolución entre un grupo de avispas particulares con ese tipo de inflorescencias que se llaman, con ese tipo de inflorescencias que comúnmente son conocidas como el higo, ¿no? Entonces, es lo que también este tipo de coevolución la vemos con el laurel, esa planta que comúnmente acá en el Caribe colombiano le llaman laurel, y una avispa. Hay 750 especies tropicales de ficus, las cuales necesitan de las avispas para su polinización. ¿Cierto? Los higos son frutos, no son frutos básicamente, son flores muy especializadas, básicamente que se llaman síconos. Entonces, eso es importante notar eso. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, básicamente aquí tenemos el macho, ¿cierto? De estas avispitas y vemos las hembras. Básicamente vemos que una hembra entra en esencia a una flor en la parte inferior, si la nota usted, la flor tiene en rojo los óvulos o las flores femeninas, perdón, y en la parte superior estas dos pepitas son las flores masculinas. Entonces, ¿qué sucede? Llega la avispa, llega cargada con granos de polen de una flor independiente de otro individuo y ella literalmente pasa a través de las flores masculinas, pero las flores masculinas aún no son maduras o no están maduras. Entonces ella lo que hace es que pone los huevos a través de todas las flores femeninas y en medio de ese proceso de oposición va dispersando también los granos de polen. Los huevos comienzan a crecer, ¿cierto? Aquí comienzan a crecer los huevitos. Y ojo a lo siguiente, quiero recalcar que no solamente va a entrar una sola avispa al higo, van a entrar varias avispas al higo. Entonces van a generarse, se van a crecer los huevos y una vez que salen las larvas se van a reproducir del fruto como tal. Y luego que salen del fruto, antes de salir, ellas se tienen que posar sobre las flores masculinas que ya están maduras, recogen los granos de polen, salen todas las hembras y salen todos los machos. Los machos una vez que salen, y he de aclarar lo siguiente,
Antes de salir las hembras y los machos fecundan a las hembras de diferentes individuos. Hay un proceso de fecundación, salen las hembras y una vez que salen las hembras ya fecundadas, las hembras ya preñadas, básicamente salen, el macho se muere y la hembra preñada va cargada con los granos de polen y se va hacia otro individuo de otra especie y comienza el ciclo. Entonces es interesante. Como les digo, todas las flores, todos los insectos, tanto los machos como las hembras, dejan el fruto antes de ser consumible. Entonces no se preocupe porque el ligo no va a tener este tipo de insectos. Otros eventos, por ejemplo, son más particulares y son muy hermosos también. En este caso, por ejemplo, o este es el caso, por ejemplo, del género Ophrys. Esto es hermoso, este es un ejemplo que es hermoso en las plantas por muchas razones. Lo primero, fíjense esta inflorescencia, esta es una flor de una orquídea. Miren que esta orquídea, si usted nota la imagen, parece básicamente una abeja, ¿cierto? Parece el cuerpo de una abeja, los pelos de la abeja, así como usted la ve acá, ¿cierto? Básicamente, que está posándose encima de esta flor y ella está básicamente polinizando la flor. Eso no es lo interesante. Lo interesante es que esta flor, literalmente y por alguna razón, no conozco a la fecha artículos que puedan mencionar esa novedad evolutiva, pero básicamente la flor secreta las hormonas que hacen que un macho identifique a una hembra en celo. Básicamente las plantas generan las hormonas de las hembras cuando necesitan o van a entrar en apareamiento. Entonces eso hace que el macho se ponga encima de la flor, ¿cierto? Básicamente se ponga, perdón, aquí encima de la flor y en medio de esa posición de la flor, el macho comience a copular a la flor. Básicamente él es engañado sexualmente por la flor y en medio de ese proceso las orquídeas no tienen granos de polen separados, sino que tienen toda la polinia. Cuando hablo de polinia, hablo de un conjunto de más de 200 granos de polen que están pegados en una estructura, que es lo que podemos ver en este abejorro aquí. Entonces el abejorro está en su cuento sexual apareándose con esa flor, ¿cierto? Y una vez que él se va contento, muy feliz, asumiendo que él pudo lograr su objetivo sexual en su vida reproductiva y se va y luego ve a otra especie del género, a otra especie de esa misma, de otro individuo, perdón, de esa misma especie que también está generando esas hormonas reproductivas femeninas, ¿cierto? Y él llega otra vez, comienza a copular, pero en ese proceso viene y le deja la polinia y lleva a cabo el proceso de fecundación. Un proceso hermoso y muy llamativo que les llamo la atención o los incito a que por favor averigüen mucho más. Hay muchísimas especies de plantas y no se han estudiado muchos sus síndromes de polinización. Yo los invito a que por favor se motiven a trabajar con este tema, que es un tema particularmente apasionante. Hay otros ejemplos, básicamente muchas polillas. Aquí hay ejemplos, hay una estrecha relación entre muchas especies de polillas, con proboscis que son largas, con proboscis de casi 15 centímetros, muchas veces de largo, ¿cierto? Porque hay orquídeas que tienen estos tubos o esos hipantos muy larguísimos y la probóscis literalmente tiene que entrar hasta adentro. Entonces la planta evita de que cualquiera venga a entrar a polinizar o robársele su néctar porque solo las polillas que tienen la probóscis tan larga pueden absorber el néctar. Entonces es un proceso evolutivo muy interesante donde aquí vemos una explicación muy básica a través de la cual pues vemos que básicamente pudieron las evolucionar un tubo largo y una probóscide larga, luego un tubo más largo y así sucesivamente hasta lo que vemos hoy en esta imagen que podemos ver en esta diapositiva, ¿cierto? Y listo, jóvenes, eso es todo por el día de hoy y quedamos atentos a la próxima clase. Muchas gracias.